Me gustaría dejar o compartir una pregunta respecto de la relación entre colonizado y colonizador. Y me pregunto si se reduce a la cuestión del otro. Y podríamos pensar lo mismo para el racismo. Se reduce justamente a poder definir quién es el otro. Y lo que vemos es o si planteado así por lo menos, lo que hay es una relación de poder. ¿Quién tiene la capacidad para decir que en algún lugar alguien es otro? ¿Quién tiene la posibilidad de nombrar a alguno o algún colectivo como indígena? ¿Quién puede atribuirse la potestad de dotar de algunas características a cualquier otro? Y es interesante que ustedes piensen, por ejemplo, en las características que tradicionalmente, o podamos decir habitualmente, se le, se le han dado al colonizado, eh, pintándolo como vago, como perezoso, como impredecible, eh, como irresponsable, bien, e incluso en algunos casos como débil, de todas estas características que desde una posición de poder se le van colocando al otro hasta llegar al punto de desarmar la idea de otro. Ya no es un otro, porque no puede ser un semejante, podemos ser semejantes pero distintos. En este caso, todas sus características son negativas y por lo tanto no existe en calidad de otro humano. Pensemos entonces si esa construcción de un no otro, una mirada del colonizador para el colonizado, despectiva, llevándolo a la mínima expresión, es una construcción racista. Si tomamos a Agrofogel, vamos a observar que para él el racismo es fundacional a la práctica del colonialismo y por lo tanto de la colonialidad. Pero es importante que podamos pensar la relación de colonizado, colonizador, junto con la del otro, porque hay una forma de pensar lo otro y si se quiere lo no otro, aquello que no existe como sujeto. Y también hay una relación interesante a pensar ahí entre las zonas del ser y las zonas del no ser y el colonizado y el colonizador. Esta forma de pensar al mundo, que Grofogel se define como el sistema mundo imperial, capitalista, occidental céntrico, patriarcal y colonial, se instala a partir de la expansión especialmente de España en América, de Europa occidental en América podríamos decir, pero no termina con las guerras de la independencia, porque los sectores que se independizan de Europa occidental se independizan solo en términos administrativos y no son los mismos nativos que fueron oprimidos y exterminados por la Europa occidental, sino que es una facción que nace de ellos. Y acá es donde nos metemos con Alberdi y Sarmiento. Y para pensar a estos dos representantes, es importante que nosotros pensemos que si Europa es la zona del ser, podríamos decir que Alberdi y Sarmiento estarían en la zona del no ser porque están al sur, están en la periferia. Sin embargo, dentro de la periferia hay centro. Podríamos pensar que la clase a la que pertenecen Alberdi y Sarmiento es una clase que está dentro de la zona del ser. Si bien en una relación
de jerarquía inferior a europeos de determinada clase social, estarían dentro del reconocimiento de su humanidad. Es decir, que los europeos centrales, la clase dirigente europea, si bien los ve inferiores, no les niega la humanidad. Esto lo que nos muestra es la heterogeneidad de la zona del ser, y también la vamos a encontrar en la zona del no ser de la que habíamos hablado antes, porque justamente no es que todos valen lo mismo dentro de la zona o que no hay conflictos de opresión o jerarquías, relaciones de dominación. Lo que hay, digo, una idea que a ustedes les puede servir para pensar la respuesta es de qué modo se acepta o se niega la condición de humano del otro. De modo entonces que podemos decir que el pensamiento colonizador es un pensamiento racista, porque hay racialización del otro, porque hay negación de su humanidad. Veamos un ejemplo breve. En el texto que tienen para leer de Alberdi van a encontrar frases como esta que dice: en América todo lo que no es europeo es bárbaro. No hay más división que esta. Primero, el indígena, es decir, el salvaje. Segundo, el europeo, es decir, nosotros, los que hemos nacido en América y hablamos español, los que creemos en Jesucristo y no en el pillán. Bien, acá queda marcado el nosotros, bien, y el ellos, que en este caso ellos no es otro, bien, porque justamente la condición de salvaje muestra en términos claros que no se trata de humanos, sino de salvajes. No han sido atravesados por la cultura.